Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Primeramente le doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias a la liturgia por sus palabras. El Señor se ha glorificado en todo. Y bueno, ya teniendo abierto el texto, primeramente les pido disculpas por tener un dispositivo electrónico para mi apunte. Pero les pido también que tengan sus Biblias abiertas en Marcos capítulo 11. Y como estamos en vida en Cristo, y aquí siempre acostumbran a hacer preguntas al inicio de la predicación, me gustaría que sinceramente levantara la mano alguna persona que nunca ha sufrido una decepción en su vida. Ya, estamos bien entonces. Me imaginaba que era así, porque todos los que estamos aquí ciertamente hemos sido decepcionados. Y yo creo que nadie se escapa, ni de los niños que están allá, hasta la mayor persona que pueda estar en este lugar, porque todos sabemos lo que es decepcionarse. Nos decepcionamos muchas veces cuando esperamos algo y no lo recibimos. Esperamos que a lo mejor alguna persona responda o diga algo que nosotros necesitamos escuchar o que queremos que actúe de tal forma y la persona no lo hace así. O también situaciones. Esperamos una situación específica que se desarrolle de tal forma que como nosotros esperamos. Pero al final termina resultando algo totalmente diferente a lo que nosotros habíamos planificado. Y bueno, en definitiva la decepción aparece cuando nuestras expectativas no son cumplidas, cuando son diferentes a lo que nosotros esperamos. Y bueno, yo creo que empezando aquí en los ejemplos, hay muchos. Principalmente yo creo en los matrimonios. ¿Qué marido, qué esposa a lo mejor nos ha decepcionado a su cónyuge? En nuestros trabajos también hemos sido decepcionados, muchas veces nos esforzamos mucho por algo, esperamos a lo mejor un aumento, un ascenso, esperamos una promoción y todo lo que invertimos, esfuerzo, sacrificio, conocimiento, horas, tiempo, finalmente no recibimos lo que esperamos. En relaciones también y en todo aquello que nosotros muchas veces no recibimos lo que esperamos, sufrimos decepciones. Pero hay algo incluso mucho más delicado que esto, hermano, que también está relacionado con el texto bíblico, que muchas veces, aunque no lo digamos, aunque no lo confesemos, pero está en nuestros corazones, nosotros también nos hemos decepcionado de Dios. Hemos tenido peticiones de oraciones por algún asunto en específico, quizás por alguna enfermedad, por alguna aflicción en la familia, alguna injusticia que sufrimos, alguna calumnia que nos tiraron por ahí y que nosotros pedimos justicia, conflictos con personas y no recibimos la respuesta que esperábamos del Señor. Y eso también, inconscientemente, nosotros decimos, me está decepcionando Dios. Dios no me está respondiendo de acuerdo a lo que yo creo que es correcto. Y el problema, hermano, aquí muchas veces es que nosotros como cristianos esperamos cosas que Dios jamás ha prometido. Y ese yo creo que es el tema central y de lo que vamos también a hablar en esta tarde. Y la pregunta a lo mejor debería ser otra. ¿Falló realmente Dios? ¿O nos decepcionan las expectativas equivocadas que nosotros tenemos respecto a Él? Y entonces cuando llegamos aquí a Marcos capítulo 11, encontramos este problema en esta multitud. Israel vemos que llevaba siglos esperando la manifestación del Mesías prometido. Y en este contexto también vemos a una Jerusalén llena, con una multitud gigante de personas que iban a celebrar la Pascua, venían de todos lados para celebrar este evento anual y que también tenía un contexto político muy fuerte porque Israel hace ya varias décadas que está bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces, viendo toda esta expectativa mesiánica, justamente aparece Jesús.
Y era, si nosotros lo vemos así, el momento propicio para ellos que esperaban un libertador, que apareciera este rey prometido. Y en este ambiente es que llega Jesús y justamente lo estaban recibiendo como a un rey. Pero aunque estaban recibiendo al Mesías prometido, ellos estaban esperando otra cosa más. Jesús venía predicando y ofreciendo algo distinto a lo que ellos estaban esperando. Por eso hablamos de las expectativas. Y entonces, lamentablemente, al estudiar este texto, vamos a darnos cuenta que nosotros en la actualidad, en esta sociedad, incluso en la iglesia, a nosotros nos está pasando lo mismo. Nosotros quizás decimos y leemos, pero ¿cómo ellos no se dieron cuenta que Jesús mismo, ahora que nosotros tenemos toda la revelación, es muy fácil decirlo, quizás? Pero en esas circunstancias, en ese contexto, nosotros podríamos decir, este es un claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Pero lamentablemente nosotros cometemos el mismo error como iglesia. Así que vamos a estudiar este texto, no en 3 puntos, sino en 4, en 4 puntos, para que estén atentos los que toman nota. Y el primer punto sería de los versículos 1 al 6, que nuestras expectativas deben estar puestas siempre en la palabra de Dios. Esto lo vemos de los versículos 1 al 6. Y cuando analizamos este texto, hermanos, nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo, todo lo que nosotros vemos en este relato, cómo se desarrolla esta escena, no tiene nada improvisado. Jesús aquí no se dejó llevar por el momento efusivo del pueblo, de lo que estaba viviendo la tensión política, la tensión social de Israel, y dijo, esta es mi oportunidad para ser rey, para que me coronen como rey. Sino todo lo contrario. Él está desarrollando, y todo lo que hace, lo vemos que Él está ejecutando todo lo que estaba decretado por el plan de Dios que debía suceder. Este era el día que Dios había escogido para que Jesús sea proclamado como rey. Entonces, por eso también nosotros podemos entender por qué con anterioridad, cuando Jesús hacía milagros, liberaba endemoniados, sanaba enfermos, le decía, no lo divulguen, quédense ahí, porque él, conociendo el corazón de las personas, sabía que lo podían proclamar como rey antes de este tiempo, cuando viniera a Jerusalén. Entonces nosotros cuando vemos al principio estos versículos, nosotros vemos que la llegada de Jesús no podía ser de cualquier forma, sino que debía ser exactamente como Dios lo había revelado antes por medio del profeta Zacarías. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9, quien anunció que el rey vendría humilde y montado sobre un asno. Así él ingresaría a Jerusalén. Y, sin embargo, mientras Dios había revelado claramente cómo vendría este Mesías prometido, los judíos tenían una expectativa totalmente distinta acerca de quién iba a ser este rey y cuál iba a ser la naturaleza de su reino. Como decíamos anteriormente, motivado por la presión social y por la necesidad que ellos tenían, supuestamente, de que era lo correcto. Israel precisamente no estaba esperando un rey que fuera a liberarlos del pecado, que viniera a darnos la libertad por la opresión que nosotros teníamos o a la enemistad que teníamos con Dios. Ellos lo que necesitaban y lo que requerían en ese tiempo era una persona que los libertara de la opresión romana. Eso era lo más importante para ellos. Y también esto vemos que Israel no comete este error solo una vez. Lo vemos también que ocurrió como 1000 años antes, cuando Israel, también pensando lo que creía que era correcto, Israel empieza a pedir un rey para ellos, siendo que su rey era Jehová, siendo que su rey peleaba las batallas por ellos. Ellos decían, esto no es suficiente, nosotros necesitamos un rey que esté delante de nosotros, necesitamos que sea así, 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 grande, encachado, de buena familia. Y finalmente lo que se está revelando ahí era lo que había en sus corazones. Lo que ellos pensaban que era lo correcto delante de Dios, ellos lo estaban manifestando porque Dios no era suficiente. Entonces las expectativas estaban
que tenían ellos era en alguien visible, alguien que pudiera estar delante de ellos para con el pueblo. Y esto también era lo que necesitaban en este tiempo, cuando estaba Jesús entrando en Jerusalén. Así que cuando miramos todo este panorama, errores que cometen 1000 años antes de Cristo, cuando está Jesucristo con ellos, 2000 años después, ahora en la actualidad, vemos que nosotros como humanidad, incluso como iglesia, cometemos los mismos errores. El corazón de hace 3000 años atrás, 2000 años atrás, ahora en la actualidad, es el mismo. Es un corazón que está inclinado al mal, que busca su propio beneficio. Entonces, cuando nosotros construimos expectativas acerca de Dios que no nacen de su palabra, sino que de nuestros propios deseos, empiezan a surgir todas estas decepciones y desilusiones acerca de Dios. Cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos, nos frustramos. Incluso cuestionamos a Dios y muchas veces su amor que tiene hacia nosotros, siendo que es un amor incondicional. Israel estaba recibiendo al Mesías prometido. Dios mismo se hizo carne y estaba al lado de ellos, lo podían tocar, palpar. Pero a pesar de eso, ellos querían un rey diferente. Y no podemos evitar esto porque está en nuestra naturaleza. Nuestro corazón busca siempre su propio beneficio, lo que nos conviene. Asistimos al culto, adoramos a Dios, podemos servir, podemos estar en oraciones, pero involuntariamente nosotros queremos que Dios nos responda lo que le estamos pidiendo. Todas las cosas que le pedimos a Dios, obviamente, Dios dice, pidan. Hasta ahora no han pedido nada. Pero todo lo que pedimos, obviamente nosotros queremos que el Señor nos responda a nuestras peticiones. Tenemos muchas cosas por las que pedir delante del Señor. Pero en su gran mayoría son por cosas siempre terrenales. Son cosas que son pasajeras, son cosas que son transitorias. Entonces nuestras expectativas de Dios no pueden construirse sobre los deseos personales. Siempre deben estar fundamentadas nuestras expectativas en la palabra de Dios y lo que a Él ha revelado. Si sabemos que Dios es quien preserva a su iglesia y quien la sustenta a través del poder del Espíritu Santo, entonces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, podemos estar seguros respecto a nuestra fe y cómo a Dios nos va a acompañar en el desarrollo de la misión mientras nosotros estemos hasta el regreso de Cristo. Entonces las palabras de Dios y sus promesas son un ancla para nuestra vida. La certeza de la fidelidad de Dios la podemos vivir diariamente, la podemos experimentar a través de su palabra. Entonces diariamente, hermanos, nosotros debemos examinarnos y pedirle al Espíritu Santo también que pueda examinar nuestras vidas para saber si es que realmente estamos esperando promesas de Dios, nuestras expectativas están de acuerdo a la palabra de Dios o nuestras expectativas están en cosas terrenales, en cosas transitorias. Y si no lo hacemos, hermanos, debemos arrepentirnos porque inevitablemente si quitamos los ojos de Cristo, los vamos a estar poniendo sobre nosotros mismos. No sé si de aquí se habrán conectado a la Escuela de Formación General el día miércoles y nuestro pastor también nos comentaba esto, que si nosotros no adoramos a Dios, indefectiblemente terminaremos adorándonos a nosotros mismos, como decía nuestra hermana liturgia. Nosotros somos seres que buscamos que adorar y nosotros nuestra certeza únicamente no está en las cosas de esta tierra. Podemos encontrarla en la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la que nos da seguridad, porque la palabra de Dios proviene de Dios mismo, quien es un Dios inmutable, un Dios que no cambia con los tiempos, un Dios que no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, podemos estar seguros que la palabra de Dios no nos fallará. Y no porque seamos nosotros los hijos de Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo y porque Él no puede fallar a su palabra. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿dónde están puestas nuestras expectativas?
en alguna mejora económica, si me saliera esa peguita, yo creo que las cosas se van a arreglar. Si mi esposo se convirtiera al Señor, yo creo que ahí se van a acabar nuestros problemas. O si me dieran ese trabajo, si termino esta carrera, si esa persona pudiera, a lo mejor pudiéramos quitar este conflicto, yo creo que ahí se van a solucionar todas las cosas. Pero lamentablemente, hermanos, si nosotros nos podemos a meditar, siempre esperamos cosas. Cuando esperamos que algo suceda bien, es porque esperamos un resultado perfecto. Y esperamos resultados perfectos en una creación que está caída, y esperamos resultados perfectos de personas que son pecadoras igual que nosotros. Entonces es imposible que siempre sucedan cosas perfectas. Probablemente va a llegar un momento en que sí, las cosas van a resultar bien. Pero si hay algo que es perfecto y hay algo que nos falla, es el Señor que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en eso debemos tener la seguridad, hermano. Que aunque podamos tener estas decepciones, estas desilusiones por cosas transitorias que nos suceden en esta tierra, que inevitablemente van a suceder, el Señor sigue sustentando a su iglesia. Segundo punto, Dios usa lo débil para manifestar su gloria. Esto lo podemos ver del versículo 2 al 7. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, porque Jesús entra, humanamente también pensando. Jesús ingresa a Jerusalén de una forma que nadie lo habría hecho. Probablemente nosotros vemos en películas o cómo entra un gran conquistador ante una ciudad donde quiere proclamarse rey. Yo creo que lo más lógico es que habría entrado en un tremendo corcel, un caballo grande, y mínimo seguido con un ejército. Pero Jesús entra en un pollino, solo, humilde, como decía Zacarías, humilde, sobre un asno. Y ese detalle que a lo mejor a primera vista parece menor, me gustaría detenerme un poquito, porque esto revela algo profundo respecto a la forma en que Dios obra en nuestras vidas también. Lo primero que nos damos cuenta es que este animal estaba atado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía la capacidad de moverse solo. No podía llegar donde debía prestar su servicio, donde lo iba a ocupar el Señor. No podía llegar solo, porque estaba atado, estaba imposibilitado. Y eso nos hace pensar en nosotros. Que nosotros antes del Señor estábamos atados, estábamos imposibilitados de poder buscar a Dios. Porque esa es la naturaleza del hombre. Después de la caída, la humanidad quedó suprimida en su capacidad para buscar a Dios por causa del pecado, a causa de la enemistad, a causa de la rebeldía que hay en contra de Dios. El hombre busca lo suyo y no está capacitado, porque, como dice también la palabra del Señor, las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, y el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Y entonces esto nos revela cómo el Señor también busca a los suyos. Jesucristo mismo lo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Otra cosa que es importante acá y que podría parecer irrelevante es que nadie había montado antes este animal. Lo podemos ver ahí. Y lo que llama la atención es que no estamos frente a un instrumento que, por su experiencia, por su capacidad, el Señor lo llama. Por lo tanto, muchas veces nosotros decimos: ¿cómo me va a usar el Señor si yo no tengo las capacidades? Hay otros hermanos mejores. Yo no tengo talento para esto. Cada vez que vienen esos pensamientos, hermanos, es porque estamos viéndonos a nosotros mismos. Y no vemos algo mucho más allá, importante y poderoso, que es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Y que Él quiere usar para que Él sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados y exaltados. Entonces, el Señor dice que
manda a buscar este pollino, que nadie lo había montado, y a lo mejor si nos ponemos en la mente de este pollino, es decir, nunca nadie me ha montado y me van a llevar delante de una multitud, a lo mejor no lo voy a poder hacer bien. Pero nosotros sabemos que el que lo llama es el que lo capacita. Y sabemos que si Dios nos ha llamado, es el que nos va a capacitar a través del poder de su Santo Espíritu. La Biblia también nos dice, y Pablo es radical en esto, en que Dios ha escogido a su pueblo por propia gracia, por su sola gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación, el regalo que nosotros recibimos de Dios, es algo totalmente inmerecido y que está ajeno a nosotros. Si hubiera un poco de mérito en nosotros, algo que nos hiciera capaces delante de Dios, no habría lugar para la gracia. No habría ningún motivo para que Dios pudiera utilizar la gracia en nosotros, porque nosotros seríamos merecedores de algo siquiera. La Biblia también nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y Él no pide permiso, hermano. Él es Dios. Y damos gracias porque esta obra depende de Él y no de nosotros. Porque si fuera por parte nuestra, nosotros nunca habríamos elegido a Dios. Y otra cosa importante, que cuando los discípulos le dicen al dueño, cuando le dicen, bueno, ¿y para dónde se lo llevan? Es que el Señor lo necesita. Y a lo mejor alguien podría decir, pero Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, que no depende de su creación, ¿Él necesita algo? ¿Realmente Dios necesita algo? Jesús es Dios. ¿Él estaba necesitando algo? Y esto no se refiere tampoco a una carencia divina, sino a la decisión soberana de Dios de usar instrumentos humanos para el desarrollo de su plan de redentor y en el desarrollo de su misión. Él no es que nos necesita a nosotros, pero Él en su gracia, en su amor y su misericordia también ha decidido compartir su gloria con nosotros y extendernos esta invitación para que nosotros también seamos parte de su misión. Dice la palabra del Señor también que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que, hermanos, si nosotros estábamos atados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Dios apareció a buscarnos, si sabemos que Él es el que nos capacita y nos da todas las cosas que necesitamos para servirle, y que Él, por sobre todas las cosas, a pesar de que no nos necesita, pero quiere usarnos, ¿cómo estamos respondiendo respecto a esto? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestro servicio en la obra del Señor? Somos llamados para que en todo nuestro caminar Cristo sea glorificado. El Señor debe ser predicado, el Señor debe ser visto, el Señor debe ser glorificado y exaltado en todo cuanto hacemos. Y a lo mejor alguien podrá decir, pero en todo, en todas las cosas. En todas las cosas, pues, hermano. Todo lo que hacemos es parte de nuestra adoración a Dios. Hasta ir a una fiesta, hasta ir de vacaciones, hasta quizá a lo mejor dormir una siesta, el trabajar, el venir a la iglesia, por supuesto, el servir al Señor, el muchas veces negarnos a nuestros propios beneficios para ir en ayuda al prójimo. Todo eso es parte de nuestra adoración a Dios. Por lo tanto, hermanos, hasta lo que comemos, todo glorifica al Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. Tercer punto. Esto lo podemos ver de los versículos 8 al 10. La adoración no puede estar motivada por nuestros propios intereses. La adoración no puede estar motivada por nuestros propios intereses.
Vemos también que a la llegada de Jesús a Jerusalén había un innegable entusiasmo, un gran fervor de las personas y aparentemente una completa rendición del pueblo hacia Jesús como rey, como la persona que estaban reconociendo como rey. La multitud dice que extiende sus mantos algunos, otros colocan ramas sobre el camino y comienzan a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta expresión Hosana viene del Antiguo Testamento, lo podemos ver en el Salmo 118, un poquito antes de lo que leímos delante. Y literalmente significa: sálvanos ahora, sé propicio a nosotros. Era una expresión de clamor para que Dios manifestara la salvación a través del Redentor a su pueblo. Y esta expresión, que con el momento formó parte de la liturgia del pueblo judío, ahora vemos que finalmente hay algo mucho más importante en las palabras que estaban aclamando estas personas alrededor de Jesús, porque ellos están expresando literalmente el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Ellos estaban reconociendo que la persona que estaba entrando a Jerusalén realmente era el Mesías prometido por Dios en la antigüedad. Ahora, externamente podía parecer una expresión muy legítima de adoración. Nadie niega que lo hicieron con una buena intención. Sin embargo, el problema no estaba en lo que hacía, sino en la motivación de sus corazones. Israel, como decíamos antes, llevaba ya mucho tiempo, casi 100 años bajo el dominio romano, bajo un imperio que venía conquistando ya prácticamente todo el norte de África, el sur de Europa, la parte oriental de Asia. Entonces, las personas que están ahí probablemente nacieron bajo el dominio romano. Su identidad estaba totalmente alterada. Y esto era muy triste para ellos porque eran personas que sabían que era el pueblo escogido por Dios, pero estaban viviendo bajo una opresión de un pueblo extranjero. Y en medio de esa realidad, entonces, llega Jesús, el libertador. Y el detalle que estaban mirando a este Mesías como una oportunidad, no solo de que Él se manifieste como rey, sino que querían recuperar su poder como nación, su prestigio, su superioridad sobre las otras naciones. Entonces vemos también una identidad que por una parte está menoscabada por el Imperio Romano, pero también vemos lo que hay detrás de sus corazones, que no es solamente rendirse a este Dios, a la manifestación de este Mesías, sino que ahora vamos a recuperar el poder que nosotros deberíamos tener. Y vemos otra manifestación de nuestro corazón pecaminoso ante otra forma de una identidad equivocada. Y eso también nos hace pensar, bueno, ¿y nosotros? ¿Tendremos una identidad correcta o muchas veces también deformamos nuestra identidad? Sabemos que nuestra identidad debe ser Cristo. Pero cuando ponemos también nuestra identidad en lo que hacemos, en nuestro servicio, en cuanto me siento necesario, muchas veces tienen su identidad algunas personas, y lo vemos lamentablemente en la doctrina reformada, en la misma doctrina, en ser reformado. No, yo no pienso como los otros protestantes. Hay algo especial en la fe reformada. Tengamos cuidado, hermanos, porque no somos indispensables. No somos indispensables para el Señor. Y somos parte de una iglesia universal. Eso también nunca lo debemos olvidar. Creemos que muchas veces que el resultado también depende de nosotros. Nos convencemos que a veces que mientras más hacemos, más útiles somos para el Señor. Y así, sin darnos cuenta, muchas veces dejamos de tener nuestra identidad en Cristo para encontrarla en nuestro propio servicio. Tristemente, hermanos, hay personas que tienen problemas en su hogar, en sus casas, y prefieren estar en la iglesia sirviendo. Y no porque vengan a buscar un refugio
ante el Señor, a sus problemas, un refugio por las dificultades que están pasando, sino que porque la iglesia son personas que son valoradas. Y eso es muy triste, hermano. Personas que tienen problemas en la casa, que prefieren estar en la iglesia porque en la iglesia me toman en cuenta. Y eso también es una identidad alterada que tenemos delante del Señor. A veces llegamos incluso a pensar de que porque hacemos cosas para la obra, también merecemos cierto favor especial delante de Dios. Y nos olvidamos que en todo lo que tenemos, todas las promesas son en Él, sí, en Cristo. Todo el favor que recibimos de parte de Dios son por Cristo. Somos bendecidos por Él, somos incorporados al pueblo del pacto por Él, por su sacrificio, por su mediación, porque Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar y porque Él pagó hasta la última deuda de nuestro pecado en esa cruz. Y por eso nosotros somos aceptos ante el Señor por Cristo, no por lo cuanto nosotros hagamos en la obra del Señor. Nunca nos olvidemos del pollino. No fue escogido para que las miradas estuvieran puestas sobre Él. No fue llamado este pollino para recibir la honra, reconocimiento o admiración, a pesar de que está en medio de toda la gente. Fue escogido simplemente para llevar sobre sí a aquel que verdaderamente merece toda la gloria y toda la honra. Y de la misma forma, hermanos, nosotros no fuimos llamados para ser el centro, ni para que formemos nuestra identidad por las cosas que hacemos o cuánto servimos delante del Señor. Y cuando se nos empiezan a subir los humos a la cabeza, porque de repente pasa, tengamos siempre en mente a este animal de carga, que como animal de carga nunca había hecho un flete, por decirlo así, en ese tiempo en su vida, pero que hizo algo glorioso. Y de que hizo algo glorioso, asombroso, lo hizo. Fue llevar al Salvador, a Dios mismo, en sus lomos. Y nosotros también hacemos algo glorioso, hermano. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo, Dios mismo con nosotros. Por lo tanto, no es poca cosa lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero siempre la gloria es de Él. Nosotros lo hacemos para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido y para que todo lo que hagamos lo exalte a Él. La Biblia aquí nos dice que Jesús se subió, Él se sentó sobre el pollino para que Jesús sea visto. Pero muchas veces cometemos el error de querer nosotros ponernos arriba del Señor para que nosotros seamos vistos. En nuestro caminar, Él debe ser visto y Él debe ser exaltado. Toda nuestra vida debe apuntar a una sola dirección: que Cristo sea predicado, conocido. Porque el problema comienza, hermanos, cuando incluso en medio de nuestro servicio esperamos buscar el sobresalir, buscar ser reconocidos, que alguien por lo menos nos diga: ¡uy, que lo hace bien este hermanito! Pero no es así, hermano, sino que también debemos recordar las grandes palabras de Juan el Bautista, cuando dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Si nosotros queremos crecer, Jesús va a menguar. No pueden haber dos señores en un corazón. Este trono es para una persona. Es como la silla musical, al final. ¿Quién se sienta? Es para una persona. Pero también cuidado, hermanos, porque esto no solamente se manifiesta en quienes buscan mucho reconocimiento o quienes quieren sobresalir en el servicio. También puede ocurrir totalmente lo contrario. Personas que no tienen compromiso con la obra del Señor. O alguien que pudiera decir: pero eso no me llega a mí, total, yo no quiero sobresalir, yo no me involucro en nada. Déjenme ahí nomás. Pero el problema sigue siendo el mismo. Porque tanto el que quiere servir para sobresalir como el que no quiere servir para no comprometer su comodidad y no aportar a la obra, el problema es el mismo y está en el corazón del hombre, que el corazón del hombre quiere ser el que gobierne y no Dios. Así que, hermanos, ¿cómo estamos llevando esto?
A mí realmente me ha confrontado el Señor. Me ha confrontado el Señor porque uno inevitablemente, cuando empieza a hacer más cosas, empieza a pensar de que las cosas dependen de uno. Y debo arrepentirme. Debemos, yo creo, todos arrepentirnos porque creo que todos tenemos el mismo corazón. Aquí no hay personas perfectas. Aquí hay personas que somos necesitadas del Señor. Y gracias al Señor por su palabra, porque Él nos corrige, nos exhorta y nos hace volver a Él. Eso es lo grandioso, que Dios cuando nos rescata no nos deja, ya, arréglensela a ustedes hasta que yo vuelva. Él ha prometido que va a estar con nosotros y también nos ha dejado su palabra, que nos exhorta, nos enseña, nos corrige cuando caemos y cuando nos estamos desviando del blanco. Y finalmente el punto número 4, hermanos, lo podemos ver en el versículo 10 y 11, que esto es lo más grande, lo más notable de todo esto. El centro no somos nosotros. No, lo más notable no es que Dios nos haya llamado, sino que Cristo vino a anunciar un reino cósmico. Número 4, Cristo vino a anunciar un reino cósmico. Entonces, hasta este punto, hermanos, hemos visto que el problema central de Jerusalén no era simplemente una mala interpretación circunstancial acerca del Mesías. El problema era mucho más profundo, que estaban reduciendo la obra de Cristo, estaban como compactando lo que venía a ser Jesús a un momento necesitado de ese tiempo y espacio. Nosotros necesitamos libertad ante el Imperio Romano y reconocemos a estas personas como el Mesías. Eso es lo que necesitamos. Entonces muchas veces también nosotros reducimos la obra de Cristo a algo determinado. Nuestra fidelidad o a lo mejor nuestra adoración, nuestra pasión por el Señor está en alguna situación determinada. Los judíos se estaban olvidando que el rey que estaba entrando no venía simplemente a restaurar a Israel, sino a inaugurar el cumplimiento total del plan redentor de Dios sobre toda la creación. Bendito sea el Señor. En Jerusalén no está entrando un libertador político, no está entrando un Che Guevara, un revolucionario. Está entrando Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que venía a restaurar toda la creación de las consecuencias del pecado. Y eso es lo más grande. No solamente minimizar la salvación de nuestras almas. Jesús es mi Salvador, y solamente dejarlo en la salvación. Jesús es mucho más que eso, mucho más que un Salvador. Gracias porque nos da la salvación, pero eso solamente es parte de todo su plan redentor. Ha venido a restaurar a toda la creación. Y por naturaleza, nuestros corazones siempre han querido definir a Dios según sus propios criterios. Esperando también que este Salvador, entre comillas, encaje con nuestros propios intereses. Pero también el Evangelio nos recuerda que Jesús no está para cumplir nuestras expectativas personales, sino que vino a revelar y a cumplir la voluntad del Padre en toda su plenitud, confrontando no solamente estructuras externas o temporales o del momento, sino que vino a decretar su dominio sobre el pecado, la muerte y la rebelión del ser humano contra Dios. Entonces lo que ocurre acá en esta entrada triunfal de Jesucristo deja de manifiesto una historia redentora que atraviesa toda la Escritura, hermanos. Desde el Génesis lo podemos ver hasta el Apocalipsis, que es y que termina y culmina con el señorío absoluto de Cristo sobre toda la creación. Un reino que no se limita a un lugar en el mapa allá en el Medio Oriente, sino que abarca todo lo visible, lo invisible, todo lo creado, todo lo porvenir. Y cuando va a llegar un día en que Jesucristo lo veamos, no llegando en un pollino humilde, sino que en las nubes, donde todo ojo le verá, y dice que toda lengua confesará a Dios y toda rodilla se doblará ante Él para la gloria de Dios el Padre. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestro día a día?
al enfrentarnos a esa verdad, porque es una verdad, es algo inminente que Jesús va a volver. ¿Lo pensamos? ¿Lo anhelamos? Entonces, considerando esto, hermanos amados, necesariamente tenemos que preguntarnos si estamos siguiendo a Cristo por lo que creemos que Él nos dará, si servimos al Señor esperando algún favor especial, alguna respuesta específica en alguna área de nuestra vida, o si verdaderamente lo reconocemos como Rey sobre todas las cosas. Porque incluso muchas veces Rey cuando hay cosas en nuestra vida que no entendemos o que no coinciden con nuestras expectativas. Porque si Cristo solamente es Rey cuando cumple nuestras expectativas, entonces nunca ha sido Rey sobre nuestra vida. Nosotros hemos sido lo que hemos querido gobernar y reinar en este corazón. La única respuesta posible a eso, hermanos, es que sometamos nuestra vida al señorío de Cristo. Porque Cristo no vino a comprar una parte de nuestro corazón. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio. Y debemos nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestra fidelidad al Señor por quien hizo. Hermano, no hay forma en que nosotros en esta vida hayamos podido cumplir la ley de Dios. Jesucristo en toda su vida cumplió la ley en forma perfecta, en tu lugar y en mi lugar. El justo fue a la cruz por nuestros pecados. Recibió toda la ira de Dios para saldar la deuda por nuestro pecado. No solo eso, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, guardando a su iglesia, enviando al Espíritu Santo para sustentarnos, para fortalecernos, para acompañarnos en este caminar. Y nos ha dejado algo muy importante, que es extender su obra a través de la misión. Y nos ha dado todas las cosas, todos los medios de gracia para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Entonces no es poca cosa, hermano. Yo debo reconocer que muchas veces no valoramos como debería ser la gran responsabilidad y el gran privilegio también de ser llamados hijos de Dios. Para terminar, hermanos, algunas aplicaciones, si es que quieren anotar, tengo 4 aquí. Pero no olvidando que Marcos 11 nos confronta con una verdad que no es cómoda. De verdad que no ha sido cómodo, por una parte, hablar de esto, pero también me glorifico al Señor porque si me incomoda a mí es porque hay algo que no está bien dentro de mí. Y debo volverme al Señor. Debo volver toda mi vida a adorarlo a Él. Es una verdad que no es cómoda, pero sí es necesario. Que es posible estar delante de Cristo, celebrarlo, reconocerlo externamente, y aún así no entender realmente quién es Él. Y vemos muchas veces que el problema es la distancia entre nuestras expectativas y la revelación de Dios. Mientras más acerquemos nuestras expectativas a lo que Dios ha revelado en su palabra, no estamos diciendo que no van a haber problemas. Estamos en un mundo que estamos llenos de problemas. La Biblia nos dice que vamos a sufrir aflicciones, pero nuestro corazón estará en paz, porque nuestra seguridad, nuestra confianza no estará puesta en las cosas circunstanciales que están pasando, sino que nuestro corazón estará firme en nuestra fe, porque estamos depositando nuestra confianza en aquel que controla todas las cosas y que tiene el universo en sus manos y que su palabra no falla y su palabra se cumple porque Dios es fiel. Esa es la diferencia, hermano. Primero, ¿estoy siguiendo al Dios de la Biblia o al Dios con minúscula que yo quisiera que Él fuera? Recordemos que cualquier cosa que adoremos que no sea el Dios revelado en la Biblia se va a transformar en nuestro Dios con minúscula. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, ¿podemos reconocer quién gobierna nuestro corazón?
Yo creo que cuando algo no resulta como nosotros esperamos, ahí al tiro aflora de repente el enojo, frustraciones, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero llevemos incluso nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, todo a los pies de Cristo para que en Él seamos consolados, confortados y para que vayamos también redireccionando nuestros afectos. Cuando Dios es el primero, cuando Él es el amado por sobre todas las cosas, no estoy diciendo que lo vamos a amar perfectamente porque es imposible. Pero sí, todas las otras cosas van tomando su lugar. Cuando nosotros queremos poner otras cosas delante de Dios, ahí empiezan los problemas. Pero cuando Dios es el primero, Él va a ir ordenando nuestros afectos. Y vamos a ver a lo mejor cosas que quizás antes teníamos como un ídolo, por ejemplo el trabajo. Mi trabajo es lo que me da dignidad, mi trabajo es lo más grande. Vamos a entender que gracias Señor por ese trabajo, porque en ese trabajo lo reconozco que proviene de ti y en eso te puedo glorificar. Pero no es lo principal, tú eres lo principal. Dios quiere usarnos a pesar de nosotros mismos. Si tenemos la seguridad, hermanos, que Dios nos ha escogido, también debemos tener la seguridad que Dios también nos va a dar lo que necesitamos para servir en la obra. Recordemos, la multitud, algunos tendían mantos en el camino del Señor, otros tendían ramas, otros estaban con palmas en las manos, con estas ramas de palmera, otros aclamaban. Cada uno adoraba con lo que tenía. ¿Qué es lo que te ha provisto el Señor para que tú le sirvas? ¿Cuáles son los dones que tú reconoces o que otros reconocen en ti para que tú trabajes en la obra? Debemos meditar en eso. Porque un día sin duda Dios nos va a pedir cuenta por esas cosas. Pero debemos estar seguros. No dudemos en que, Señor, es que lo voy a hacer mal o es que, ¿qué van a pensar de mí? Cuando nosotros empezamos con estas dudas es porque estamos depositando la confianza en nosotros mismos. Dejemos nuestras dudas, nuestras inseguridades al Señor y ante su poder a través de su Espíritu Santo, porque Él te ha dotado con algo que alguien necesita. Todos en esta iglesia, todos nos necesitamos mutuamente, por eso somos un cuerpo y una comunidad, que en conjunto vamos creciendo, cuya cabeza es Cristo. Y finalmente, hermanos, esperemos con paciencia el regreso del Señor. Como decía anteriormente, ya no vendrá en un pollino humilde, sino que volverá para ser visto por todas las naciones. ¿Cómo estamos esperando ese regreso? Ese hecho que así como Cristo vino en el tiempo y en el espacio hace 2000 años atrás, sucederá que volverá. Y ahora, sin relación con el pecado, sin anunciar salvación, sin anunciar una reconciliación, pero sí para traer juicio. Y va a traer juicio a todas las naciones y a todas las personas que no se sometieron a su señorío. Pero ahí nosotros vamos a estar confiados, porque Él vendrá por los suyos. Así que les invito a orar, mis hermanos. Dios santo y eterno Dios, cuántas gracias te damos, Dios mío, porque podemos reconocer que Cristo es el Señor. Gracias, Señor, porque hace 2000 años atrás, Señor, tú te manifestaste a tu creación, Señor, a través de la persona de Jesucristo, Dios mío, para restaurar, Señor amado, para redimir todas aquellas consecuencias del pecado, Señor, en Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Él somos perdonados, en Él somos aceptos ante ti, Padre Santo, y en Él podemos estar seguros ante ti. Gracias, Señor, por el mediador. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos fortalece, Señor, nos capacita, Dios mío, nos guía y nos une, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, porque recibimos, Señor, esta exhortación, Señor, esta enseñanza, esta corrección, Señor, de parte tuya. Y no para ser personas perfectas, Señor amado. Aquí no estamos hablando de conductismo, Señor. No estamos hablando de hacer cosas para ser mejores,
sino que para que ordenes nuestro corazón, Señor, para que nos permita, Señor, a través de tu Santo Espíritu, amarte, adorarte, Señor, como el Dios quien tú eres, por ser un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios bueno, pero que también, Señor, ha manifestado gracia, misericordia gratuita, Señor, a nosotros, tus hijos. Te alabamos, Señor amado, porque no somos merecedores de esto, pero a ti, Señor, te ha placido salvarnos, rescatarnos, Señor, y redimirnos. Te damos gracias, Señor, por esto, y rogamos, Señor, que bendiga, Señor, esta palabra en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.